Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema muy importante en Venezuela y que tiene que ver con la escasez. Recordemos que en Venezuela se vive una crisis económica que está marcada no solamente por los altos niveles inflacionarios, sino también por la escasez de alimentos y de productos de primera necesidad, pero no solamente alimentos, no solamente comida, sino también ahora escasez de repuestos para vehículos, repuestos para carros, repuestos que son necesarios para mantener un vehículo. Y un vehículo es un instrumento, un objeto muy necesario en Venezuela, ya que es literalmente el motor de la economía, es lo que impulsa la economía de Venezuela, ya que Venezuela, al ser un país muy consumidor, necesita que todo lo que consume sea transportado, movilizado y distribuido internamente para que la demanda pueda ser satisfacida por una oferta que no está siendo compensada. Y ese es el problema, y esa es, digamos, la palabra. Si tuviéramos que explicar la crisis de escasez de repuestos para vehículos en una sola palabra, sería oferta. La oferta es el problema y la explicación por la cual hay, digamos en una sola palabra, una escasez muy marcada de repuestos. Pero hay que ahondar en este tema para poder entender lo que sucede, para poder saber las consecuencias que esto genera, para poder entender por qué se da y qué soluciones podría abordar el gobierno, pero también qué soluciones debería tener en cuenta el venezolano común para que de esa forma se pueden crear propuestas alternativas de la sociedad para con el gobierno y así tratar de resolver esta crisis que genera problemas para la industria automotor de Venezuela, para el mundo de los vehículos en Venezuela, por así decirlo, ya que no solamente transporta personas, sino también los productos que el venezolano consume. Ahora pues, aseguran que la escasez de repuestos para vehículos en Venezuela asciende a un 80%. Así es, según José Cinerela, el presidente de Canidra, que es la Cámara de Repuestos Automotores de Venezuela, asegura que la escasez de piezas para vehículos se ubica en 80%. Él dice que no hay repuestos para el mantenimiento preventivo ni para las reparaciones por daño o antigüedad. Lamentablemente no podemos ofrecerles a los consumidores lo que necesitan para sus unidades de transporte. Cito textualmente, la Cámara Nacional de Autopartes, que es Canidra por sus siglas, asegura que no puede atender los requerimientos del parque automotor. José Cinerela, presidente de esta organización, asegura que tras una serie de reuniones se esperan soluciones por parte del gobierno. El sector de repuestos se enfrenta a la peor crisis en los últimos 50 años debido, y escuchen bien, a la imposibilidad que existe para la reposición de inventarios, por lo que no cuenta con la oferta necesaria para atender al mercado. José Cinerela, presidente de Canidra, asegura que la escasez de piezas para vehículos ya se ubica en un 80%. Él dice que no hay repuestos para el mantenimiento preventivo y este representante indicó que solo en el último año las importaciones de autopartes, es decir, de repuestos para vehículos y accesorios, cayeron en un 75%. No tenemos la posibilidad de atender un parque automotor que está conformado por 4.800.000 vehículos de 1.200 modelos y marcas diferentes. Ahora, otra explicación para este tema es la falta de dólares. Explica que la situación se presenta debido a que las empresas tienen deudas con sus proveedores en el exterior que se acumularon por la falta de liquidación de dólares por la Comisión de Administración de Divisas, que es CADIVI. CADIVI, digamos, ya no existe, ahora es SICAT. En aquel momento era CADIVI, actualmente es SICAT. Este sector no está liquidando los dólares al sector privado, no le está liquidando dólares a Canidra, que es una empresa privada. El problema aquí es que no es solamente algo que se refleje en el tema o en el sector de los repuestos de las autopartes, también es en el tema de la alimentación. Recordemos que entre el gobierno y Empresas Polar, por ejemplo, hay una especie de lucha mediática, política, en la que el gobierno parece estar tomando represalias por asumirse que hay una guerra económica por parte del sector privado del país para acaparar los productos y así crear desestabilización en el pueblo venezolano e incentivar una ingobernabilidad que llevaría al gobierno a
dejar el poder, a Nicolás Maduro a dejar el poder. El problema es que se está politizando la situación y al politizarse, esto crea una especie de ciclo en el que el gobierno inculpa a todo el sector privado en general de la crisis y de la escasez que actualmente se vive no solo de alimentos, sino también en este caso de repuestos. Ese es el problema, que al politizarse la situación se crea una desconfianza por parte del gobierno para con el sector privado y por parte del sector privado para con el gobierno, lo que lleva a que Cadivi en aquel momento, actualmente SICAT, no le liquide los dólares necesarios o la cantidad de dólares necesaria a Canidra, en este caso a Canidra, pero también pasa por un tema de insuficiencia. No es solamente que se politice la situación, sino también que no hay un flujo de divisas tan ágil o con una bonanza muy alta y elevada como lo que sí sucedía cuando el precio del barril de petróleo estaba a $100 por barril e incluso cuando estaba a 70, 80 y 90 dólares por barril. Hoy en día, que vale aproximadamente unos 50 dólares por barril, no hay la bonanza petrolera y los ingresos petroleros del pasado para poder satisfacer esa necesidad de divisas que se tienen que liquidar al sector privado. Entonces vemos como el problema de la caída de los precios del petróleo ha generado una reacción en cadena en la que la economía se ha visto afectada, la economía de Venezuela, en todos sus rubros, como la alimentación, los repuestos para vehículos y también en otros aspectos importantes de la economía. Agrega José Cinarella, el presidente de Canidra, que el sector no tiene acceso a moneda extranjera ni para pagar los compromisos pendientes ni para cancelar nuevas importaciones. También aquí observamos otro problema, la deuda del gobierno con el sector privado, una deuda muy alta, una deuda que no ha sabido satisfacer y que no ha creado los mecanismos a través de políticas que permitan que esa deuda pueda ser saldada, de políticas económicas que mediante la liquidación de divisas, la cantidad necesaria, no se ha creado una política que pueda satisfacer esa demanda por parte del sector privado y saldar una deuda que también crea una traba administrativa y burocrática para que haya una relación fluida entre las solicitaciones del sector privado para con el gobierno y el cumplimiento del gobierno de las solicitaciones que emite el sector privado, es decir, de lo que le pide al gobierno que le suministre en materia de divisas y de tasa cambiaria, de dinero para poder importar y comprar los repuestos que son necesarios para poder inyectar en la economía y en la industria automotor venezolana. Cinarella precisa que la deuda del Estado con el área de autopartes por concepto de divisas no liquidadas, es decir, divisas que no se asignan pero que tienen una baja liquidez o que incluso no se liquidan, es decir, dinero digital que no se liquida en efectivo para poder adquirir las piezas y los repuestos, es una deuda, escuchen bien, de 60 millones de dólares, que asciende a 60 millones de dólares. Aseguró que el sector no recibe moneda extranjera ni por el sistema complementario de administración de divisas, que es SICAT, ni por en aquel momento SICAT 1 y SICAT 2, actualmente existe un solo SICAT. Sostiene que el SICAT establece una serie de trabas burocráticas y no garantiza el acceso a todos los demandantes. Ese es otro problema, las trabas burocráticas que hay y la forma en que las divisas que son suministradas llegan al sector privado y las condiciones en las que esas llegan son muy precarias debido a que pasan por trabas burocráticas que hacen que se vaya perdiendo el valor de esa asignación, que se vaya reduciendo la cantidad y de esa forma cuando llega al sector privado llega en condiciones realmente precarias. Cuando hablo de condiciones precarias, es decir, que la cantidad se ve reducida por las trabas burocráticas que hay dentro de el sistema complementario de administración de divisas, y esto es por un tema de politización de esta situación. Lamentablemente es así, pero es la realidad. Sin soluciones, Cinarella afirma que Canidra participó en diferentes mesas de diálogo con el Ejecutivo en las que explicaron la situación del área y plantearon propuestas sobre las cuales aún no obtienen respuestas. Lamentablemente, el esquema económico del gobierno no ha sido eficiente y ha traído consecuencias graves para todos los sectores. Por último, se aborda el tema de los precios justos. Pero, ¿realmente precios justos?
José Cinerela, el presidente de Canedra, aseguró que en el sector se han realizado 186 fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Precios Justos, la SUNDE, en el marco de la Ley de Precios Justos. El representante de la organización considera que el instrumento jurídico es altamente penal, punitivo y confiscatorio. Esa ley no nos permite la revalorización de los inventarios ni la reposición de los costos en un país donde la inflación ya asciende a un 70%, ya está más allá del 100% y donde las evaluaciones son hasta del 700%. Recordó que la tasa de cambio para las importaciones del sector pasó de 6.3 a en aquel momento Cadivi, actualmente es la tasa cambiaria oficial. Tenemos la tasa también de Simadi, que ya está a 200 bolívares por dólar, y la tasa la tasa SICAT, la tasa de 12 bolívares por dólar en menos de un año. Ha habido una devaluación de hasta 700%. Lo que sucede aquí es que esta ley no permite que los inventarios puedan adquirir un valor nuevo, es decir, que no se revalorizan los inventarios, que no se reponen los costos. ¿Por qué? Porque hay costos de importación, costos que no son repuestos por la demanda, costos que no son repuestos por la oferta, debido a que esta oferta no compensa la actual demanda que hay, gracias a que hay una inflación de un ciento y tanto por ciento, y donde las evaluaciones son hasta de 700%. Es decir, que no alcanza el dinero para reponer los costos de importación de estos repuestos que son colocados en un inventario y que son inventarios que no son revalorizados. Ese es el problema. Ahora, sabiendo todo esto y llegando a una conclusión, ¿por qué hay escasez exactamente? ¿Cuáles son los problemas y puntos clave de la situación para entender por qué hay escasez de repuestos? ¿Por qué no se consiguen repuestos para vehículos en Venezuela? Primero, por una falta de divisas para importar estos repuestos. También por una baja en las asignaciones de divisas del gobierno para con el sector de autopartes, para con Canidra. También por la alta deuda que mantiene el gobierno con el sector privado, con los proveedores, una deuda altísima que no ha logrado saldar. Otro problema es la falta de acceso del sector privado a la moneda extranjera, ya que la moneda extranjera es únicamente controlada por el gobierno y es mayoritariamente distribuida dentro del sector público, y el sector privado ve restringida su participación debido a temas de politización de la situación, como lo he venido mencionando, y también a que no cuenta con los mecanismos ni con la jurisdicción, lamentablemente así es en este país, para acceder a moneda extranjera cuando ésta es solamente accedida por el gobierno. Otro problema es la imposibilidad que hay para reponer inventarios por la baja oferta. La baja oferta no logra reponer los costos, y al no reponer los costos no hay dinero con el cual reponer los inventarios, con el cual volver a llenar los inventarios de repuestos. Otro problema es la ley de precios justos, que esta no revaloriza los inventarios, ni repone los costos de importación, lo que ya he venido mencionando. Ahora pues, ¿qué problema y qué consecuencias trae esto? Trae la escasez de repuestos en Venezuela. Primero, un aumento en las tarifas del transporte público, ya que los choferes de los conocidos carritos por puestos, también de los autobuses, logran ver más difícil la situación y las formas en que pueden conseguir los repuestos. Es decir, su poder adquisitivo disminuye, y al disminuir el poder adquisitivo no tienen dinero suficiente para adquirir esos repuestos. Entonces se ven obligados a aumentar la tarifa del pasaje del transporte público para que puedan ver un margen de ganancia para tanto a nivel personal como para poder comprar los repuestos que necesitan para mantener sus vehículos. Entonces, por ello es que aumentan los precios de los pasajes y de las tarifas en el transporte público. Esto también genera una reducción de la actividad de transporte urbano, ya que a corto plazo la situación podría parecer y, digamos, mostrar un escenario en el que se paralice un buen porcentaje de el transporte urbano, debido a que son muchas las personas y un gran porcentaje de personas de los que manejan un vehículo de transporte público, un autobús, que ven muy difícil el poder conseguir un repuesto para poder reparar su vehículo. Entonces se reduce la actividad de transporte urbano,
y hay menos unidades de transporte colectivas y también de carritos propuestos en las ciudades. Esto a corto plazo y hasta que no se logre remediar la situación no podrá aumentar y reponerse otra vez la cantidad de unidades de transporte que hay dentro y en las calles de Venezuela. Otra consecuencia que genera es una baja en la calidad de las unidades de transporte, es decir, los vehículos pueden o paralizarse o si no están paralizados, digamos, la calidad y las condiciones de estos se ven mermadas debido a que no hay repuestos nuevos para poder reemplazar los que ya están dañados dentro del vehículo, lo que hace que el servicio y las condiciones de servicio que se le presta al chofer, al pasajero, perdón, sean menores, se vean reducidas, ya que, digamos, las condiciones tanto en estética como en comodidad dentro del vehículo disminuyen porque no hay repuestos, no solamente a nivel mecánico del vehículo, sino para la apariencia del mismo, como lo puede ser reemplazar un cojín o reparar la tapicería del vehículo, cosas como esas. Entonces, en esta situación tan compleja, los empresarios advierten una mayor escasez de repuestos por la ley de costos. Las empresas que importan y comercializan repuestos automotrices en el mercado de reposición temen que la regulación de los precios de estos productos a través de la ley de costos y precios justos acentuará el desabastecimiento. Curiosamente, una ley de precios justos busca que el venezolano pueda adquirir un producto independientemente de que sea un repuesto, sea un producto alimenticio, a un precio, como lo dice el nombre de la ley, un precio justo, un precio accesible y que pueda costear y pagar el ciudadano. El problema es que esta ley de precios justos, es decir, un producto que es subsidiado, un subsidio es, por ejemplo, que el gobierno te venda una medicina, que compra una medicina a $10, que compra una medicina, por ejemplo, a 10 bolívares y te la venda a 5 o a 2 bolívares. Eso es un subsidio que salda una parte y un porcentaje del costo y el precio final que tiene ese producto. Eso es un subsidio. El problema es que al subsidiarse los repuestos, no se compensa, como ya lo mencioné, los costos de importación. No se compensan porque se vende el producto más barato, el gobierno logra saldar ese subsidio, tiene que gastar dinero para saldar ese subsidio y esto es menos dinero que tiene para que puedas costearlos y pagar los costos de importación por concepto de aduanas y también el costo final que genera que hace que el comerciante coloque ese repuesto en el anaquel o en los anaqueles de su establecimiento, de su local de repuestos de vehículos. Como empresarios no estamos de acuerdo con el control de cambio de precios ni con la nueva ley de costos y precios justos porque estos han causado mayor inflación y desabastecimiento. El representante de las autopartes, José Cinderella, cree que la regulación de precios atentará contra la rentabilidad de las empresas. Y él dice esto porque al no costearse los costos de producción y los costos de importación de estos repuestos, no puede haber una ganancia factible y no hay rentabilidad. Es decir, el esfuerzo y la cantidad de dinero invertido en producir los repuestos, en importarlos, no va a generar una ganancia debido a que se tienen que importar más productos, se tienen que importar menos productos, menos repuestos por una mayor cantidad de dinero. Entonces se invierte más de lo que se va a adquirir. Ese es el problema. Por ello no hay rentabilidad. Y también dice que porque habrá repuestos que no se podrán seguir importando y muchas deberán cambiar de ramo o cerrar. Muchas empresas de autopartes que no se podrán seguir importando porque no habría rentabilidad, los costos serían altísimos, tanto por la inflación como por el control cambiario que hace que al importarse un repuesto a una tasa cambiaria elevada como la CIMADI o incluso a la del dólar paralelo por la especulación de los importadores, entonces estos se van a importar a un precio altísimo, se tendría que reducir la cantidad de repuestos que se importan, esto acentúa la escasez y es menos rentabilidad porque son menos repuestos que la empresa vende y lógicamente son menos ingresos que ésta percibe por concepto de ventas de los repuestos y tiene que gastar más para importarlos por la tasa cambiaria alta a la que éste se está adquiriendo y gasta más pero vende menos. Es decir, paga más por menos. Ese es el problema y eso es el por qué se generaría baja rentabilidad o una baja en la rentabilidad de las empresas de autopartes.
Sabiendo esto, ¿qué soluciones se pueden tener en cuenta para lograr solucionar, valga la redundancia, y para lograr resolver este problema? Primero, el gobierno debe crear una política de fiscalización de las asignaciones al sector. Se deben hacer más transparentes las asignaciones, que haya un control estricto de estas y que las condiciones en que llegan al sector privado, al sector de las autopartes, no sean tan precarias. Es decir, que no se reduzca el valor de esas asignaciones y que sea la misma cantidad que se aprueba, la misma que se entrega al sector privado. También se debe aumentar la cantidad de divisas al sector de autopartes y para ello el gobierno debe establecer mesas de diálogo con el sector privado de las autopartes, con Canidra, para consensuar ideas de reposición de inventarios. Esto se va a lograr si se mantiene un nivel de reserva en el inventario, es decir, se vende un 80% del inventario y se deja un 20% para estimular la recompra y tener un mayor rendimiento de las divisas que se asignan, es decir, se deja un porcentaje en el inventario para que se pueda estimular la recompra de los mismos y es más dinero que puede ahorrarse la empresa para de esa forma hacer que rindan más las divisas y tener más dinero para importar repuestos y de esa forma unirlo al 20% que ya quedaba en las reservas y así ir siempre teniendo una reserva para poder estimular la recompra y por lo menos tener algo que vender. Otra solución sería ya que el gobierno acuerde convenios con proveedores importantes en China, como lo es la Kia, para reestructurar la oferta. Acuerdos y convenios en los que se logren traer repuestos y una buena cantidad, una buena oferta de repuestos por parte de proveedores importantes en China. Recordemos que el gobierno tiene convenios en diferentes áreas y rubros de la economía con China y por qué no tomarlo en cuenta para el sector de las autopartes y así reestructurar la oferta por lo menos mientras se logra estabilizar la situación y se logra reinyectar repuestos a la economía y también otorgar más divisas al sector privado que logra adquirir esos repuestos para poder ir solucionando la situación. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.